todos aquellos que buscaban libre y sinceramente la verdad, a estimar tan solo a los que llevaban el mismo yugo que él. Las cruzadas de Oriente y de Occidente, los autos de fe, la Inquisición, son males menores que esa tiranía secular y ese espíritu de secta, de hipocresía y de intolerancia, con los cuales se ha perturbado la inteligencia y desviado el juicio de cientos de millones de hombres. Luego, al lado de la enseñanza errónea, los abusos sin número, las oraciones y las ceremonias según tarifa, la tasa de los pecados, la confesión, las reliquias, el purgatorio y el rescate de las almas, y por último, los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad del Papa, el poder temporal, violación flagrante de este precepto del Deuteronomio 18, 1 y 2, a que prohíbe a los sacerdotes poseer los bienes de la tierra, ni tener parte en ninguno porque el Señor mismo es su herencia. Todo esto demuestra la distancia que separa las concepciones católicas de las verdaderas enseñanzas del Evangelio. No obstante, la obra de la Iglesia ha sido útil. Ha tenido sus épocas de grandeza. Ha opuesto diques a la barbarie y ha cubierto el globo de instituciones de beneficencia, pero petrificada en sus dogmas se inmoviliza, mientras que en torno de ella todo marcha y adelanta, la ciencia crece de día en día, y la razón humana remonta su vuelo. Nada escapa a la ley del progreso, las religiones están, como todo lo demás, sujetas a ella. Han podido bastar a las necesidades de un tiempo y de un estado social atrasado, mas ya llega el momento en que estas religiones, aprisionadas en sus fórmulas como en un círculo de hierro, deben resignarse a morir. Tal es la situación del catolicismo. Habiendo dado a la historia todo cuanto podía ofrecerle, impotente ya para fecundar el espíritu humano, éste le abandona, y, en su marcha incesante, avanza hacia concepciones más vastas y más elevadas. Pero no por eso se extinguirá la idea cristiana, se transformará solamente para reaparecer bajo una forma nueva y depurada. Tiempo vendrá en que el catolicismo, sus dogmas y sus prácticas, no sean más que un vago recuerdo casi borrado de la memoria de los hombres, como lo son para nosotros el paganismo romano y el escandinavo. Pero la gran figura del crucificado dominará los siglos, y tres cosas subsistirán de su enseñanza, pues son la expresión de la verdad eterna, la unidad de Dios, la inmortalidad del alma y la fraternidad humana. A pesar de las persecuciones religiosas, la doctrina secreta se ha perpetuado a través de los tiempos, y se encuentra su huella en toda la Edad Media. En una época anterior los iniciados judíos la habían plasmado en dos obras célebres, el Zohar y el Sefer Gesira. Ambas forman la Cábala, una de las obras capitales de la ciencia esotérica, el cristianismo primitivo lleva su huella. Los primeros cristianos creían en la preexistencia y en la supervivencia del alma en otros cuerpos, como lo hemos visto por las preguntas hechas a Jesús sobre Juan Bautista y sobre Elías, y por la cuestión planteada por los apóstoles a propósito del ciego de nacimiento, el cual, al parecer, tenía este castigo por los pecados cometidos antes de nacer. 2. La idea de la reencarnación se había divulgado de tal modo en el pueblo judío que el historiador Josefo le reprochaba a los fariseos de su tiempo que no admitiesen las transmigraciones de las almas sino solo en las personas de bien. Esto es lo que llamaban Gilgul, o el rodar de las almas. Los cristianos comunicaban con los espíritus de los muertos. En los Hechos de los Apóstoles se encuentran multitud de indicaciones sobre este punto. 2 San Pablo, en su primera epístola a los Corintios, describe, bajo el nombre de dones espirituales, todas las clases de mediumnidad. 3. Se declara instruido directamente por el Espíritu de Jesús en la verdad evangélica. Se atribuían a veces estas inspiraciones a los malos espíritus, a lo que algunos llamaban el espíritu de Pitón. Amados míos, decía Juan el Evangelista, no creáis a todo espíritu, sino examinad si los espíritus son de Dios. 4. Las prácticas espiritistas estuvieron en uso durante muchos siglos. Casi todos los filósofos alejandrinos, Filón, Amonio Saques, Plotino, Porfirio, Arnebe, decían estar inspirados por genios superiores. San Gregorio Taumaturgo dijo recoger del espíritu de San Juan los símbolos de la fe. La escuela de Alejandría resplandecía entonces con su más vivo brillo. Todas las grandes corrientes del pensamiento humano parecían reunirse y confundirse allí. Esta célebre escuela produjo una pléyade de inteligencias brillantes que se esforzaban por fusionar la filosofía de Pitágoras y de Platón con las tradiciones de la cábala judía y con los principios del cristianismo. Se intentaba formar así una doctrina definitiva, con amplios y poderosos puntos de mira, una religión universal e imperecedera. Tal era el sueño de Filón. Al igual que Sócrates, este pensador tenía su espíritu familiar que le asistía, le inspiraba y le hacía escribir durante el sueño. Lo mismo les ocurre a Amonio y a Plotino, del cual dice Porfirio que estaba inspirado por un genio. No de aquellos llamados demonios, sino de los que se llaman dioses.
Plotino escribió un libro acerca de los espíritus familiares. Como ellos, Jámblico estaba versado en la teurgia y comunicaba con lo invisible. De todos los campeones del cristianismo esotérico, Orígenes es el más célebre. Este hombre de genio, que fue un gran filósofo y un santo, afirma en sus obras 3 que la desigualdad de los seres es la consecuencia de sus distintos méritos. Las únicas penas conformes a la bondad y a la justicia divina, son, dice, las penas medicinales, las que tienen por efecto depurar progresivamente las almas en una serie de existencias, antes de ser admitidas en el cielo. Entre los padres de la Iglesia había muchos entonces que participaban de su opinión 1, apoyándose en las revelaciones de los espíritus a los profetas o mediums 2. San Agustín, el gran obispo de Hipona, en su tratado de Cura pro Mortuis, habla de las manifestaciones ocultas y añade, ¿por qué no atribuir estas operaciones a los espíritus de los difuntos, y no creer que la divina providencia hace un buen uso de todo para instruir a los hombres, consolarlos y espantarlos? En La ciudad de Dios, libro X, cap 9 y 11, a propósito del cuerpo lúcido, etéreo, que es la envoltura del alma y que conserva la imagen del cuerpo carnal, este padre de la Iglesia habla de las operaciones teúrgicas conocidas con el nombre de teletas, que le ponían en condiciones de comunicar con los espíritus y con los ángeles, así como tener visiones admirables. A propósito de la pluralidad de las vidas afirmada por Orígenes, San Agustín expresa en sus Confesiones, p. 28.3 Mi infancia no ha sucedido a otra edad muerta, anteriormente a ella. ¿Y antes de este tiempo, he estado yo en alguna parte? ¿Era yo alguien? Este otro pasaje de sus obras nos parece más significativo. Tengo la seguridad de que se encuentran en los platónicos muchas cosas que no repugnan a nuestros dogmas. Esta voz de Platón, la más pura y la más esplendorosa que hay en la filosofía, se ha encontrado en la boca de Plotino, tan semejante al que parecía contemporánea, si bien lo suficientemente alejada por el tiempo para que la primera aparezca resucitada en el otro. 1 San Clemente de Alejandría 2 y San Gregorio Nianceno se expresan en el mismo sentido. Este último expone 3 que, el alma inmortal debe ser curada y purificada, y si no lo ha sido por su vida terrena, la curación se opera en las vidas futuras y subsiguientes. Los espíritus combatían con frecuencia el dogmatismo naciente de la Iglesia y apoyaban a los heresiarcas. Se quejaban de que las enseñanzas tan sencillas del Evangelio fuesen oscurecidas por dogmas inventados e impuestos a la creencia a pesar de la resistencia de la razón. Condenaban ya el lujo escandaloso de los obispos. Estas doctrinas y las revelaciones que las confirmaban habían llegado a ser otros tantos obstáculos para la Iglesia oficial. Los herejes encontraban en ellas sus argumentos y su fuerza, resultando quebrantada la autoridad del sacerdocio. Con la reencarnación, con el rescate de las faltas cometidas, por medio de las pruebas y del trabajo, en la sucesión de existencias, la muerte no era ya un objeto de terror. Cada cual, por sus esfuerzos y sus progresos, se libraba a sí mismo del purgatorio terrestre, y el sacerdote perdía su razón de ser. No pudiendo ya la Iglesia abrir a su antojo las puertas del paraíso y del infierno, veía debilitarse su poder y su prestigio. Juzgó pues necesario imponer silencio a los partidarios de la doctrina secreta, renunciar a todo comercio con los espíritus y condenar sus enseñanzas como inspiradas por el demonio. Desde aquel día Satán adquirió una importancia cada vez mayor en la religión cristiana. Todo cuanto estorbaba a ésta le fue atribuido. La Iglesia declaró que ella sola era la profecía viva y permanente, la única intérprete de Dios. Orígenes y los gnósticos fueron condenados por el Concilio de Nicea, 325, a la doctrina secreta desapareció con los profetas, y la Iglesia pudo llevar a cabo con toda libertad su obra de absolutismo y de inmovilización. Se vio entonces a los sacerdotes romanos perder de vista la luz que Jesús había traído a este mundo y caer de nuevo en la oscuridad. La noche que querían para los demás, se hizo en ellos mismos. El templo no fue ya, como en los tiempos antiguos, el asilo de la verdad. Ésta abandonó los altares para buscar un refugio oculto. Descendió a las clases pobres, fue a inspirar a humildes misioneros, a apóstoles oscuros, quienes bajo el nombre del Evangelio de San Juan, procuraron restablecer en diversos puntos de Europa la pura y sencilla religión de Jesús, la religión de la igualdad y del amor. Mas estas doctrinas fueron sofocadas por el humo de las hogueras, o ahogadas en raudales de sangre. Toda la historia de la Edad Media está llena de estas tentativas del pensamiento, de estos brillantes despertamientos a los que seguían las reacciones del despotismo religioso y monárquico, y periodos de sombrío silencio. Pero la ciencia sagrada estaba guardada bajo aspectos diferentes por muchas órdenes secretas. Los alquimistas, los templarios, los Rosacruz, etc., conservaron los principios.
Los templarios fueron perseguidos con encarnizamiento por la Iglesia oficial. Esta temía muchísimo a las escuelas secretas y al imperio que ejercían sobre las inteligencias. Bajo el pretexto de brujería y de pactos con el diablo, las destruyó casi todas por el hierro y el fuego. Cierto es que la Reforma consiguió arrancar media Europa al yugo de Roma, pero el protestantismo, religión de combate, no puede ser considerado como la evolución definitiva del cristianismo, en razón a su apego exclusivo a la letra que mata, y del bagaje dogmático que ha conservado en parte. A pesar de los esfuerzos de la teocracia, la doctrina secreta no se ha perdido. Por mucho tiempo ha permanecido completamente oculta. Los concilios y los esbirros del Santo Oficio habían creído sepultarla para siempre, pero bajo la losa que la oprimía, vivía siempre, semejante a la lámpara sepulcral que arde, solitaria, en la noche. Y en el mismo seno del clero hubo siempre partidarios ocultos de estas ideas de preexistencia y de comunicación con lo invisible. Algunos de ellos se atrevieron a levantar la voz. Ya en 1843, en uno de los mandamientos, el señor de Montal, obispo de Chartres, hablaba en los siguientes términos: puesto que no está prohibido creer en la preexistencia de las almas, ¿quién puede saber lo que haya podido pasar, en lejanas edades, entre las inteligencias? El cardenal Bona, el Fenelón de Italia, en su Tratado del Discernimiento de los Espíritus, se expresaba así: es motivo de asombro que hayan podido encontrarse hombres de buen sentido que se hayan atrevido a negar por completo las apariciones y las comunicaciones de las almas con los vivos, o las atribuyan a una imaginación engañada o bien al arte de los demonios. Por último, muy recientemente, el señor Calderon, director de la Filosofía della Scienza, de Palermo, publicaba algunas cartas dirigidas por Monseñor Luigi Passavali, arzobispo, vicario de la Basílica de San Pedro, de Roma, al señor Tancredi Canónico, senador y guardasellos, sobre el tema de la reencarnación. He aquí uno de los principales pasajes. Me parece que si se pudiese propagar la idea de la pluralidad de las existencias para el hombre, tanto en este mundo como en los demás, como un medio admirable de realizar los designios misericordiosos de Dios para la expiación o purificación del hombre, con el fin de hacerle, por fin, digno de él y de la vida inmortal de los cielos, se habría dado ya un gran paso, pues ello bastaría para resolver los más arduos y oscuros problemas que agitan actualmente a las inteligencias humanas. Cuanto más pienso en esta verdad, más grandes y fecundas me parecen sus consecuencias prácticas para la religión y la sociedad. Firma, Louis, arzobispo 7. Materialismo y positivismo. Como el océano, el pensamiento tiene su flujo y su reflujo. Cuando la humanidad penetra, en cualquier sentido que sea, en el dominio de las exageraciones, tarde o temprano se produce una reacción vigorosa. Los excesos provocan excesos contrarios. Después de siglos de sumisión y de fe ciega, el mundo, cansado del sombrío ideal de Roma, se ha arrojado a las doctrinas de la nada. Las afirmaciones temerarias han acarreado negaciones furiosas. Se ha trabado el combate y la piqueta del materialismo ha abierto brecha en el edificio católico. Las ideas materialistas ganan terreno. Al rechazar los dogmas de la Iglesia como inaceptables, gran número de espíritus cultivados se han apartado a un tiempo de la causa espiritual y de la creencia en Dios. Dejando a un lado las concepciones metafísicas, han buscado la verdad en la observación directa de los fenómenos, y en lo que se ha convenido en llamar el método experimental. Las doctrinas materialistas pueden resumirse así: todo es materia. Cada molécula tiene sus propiedades inherentes, por cuya virtud se ha formado el universo con todos los seres que contiene. La idea de un principio espiritual gobernando la materia, es una hipótesis. Esta se gobierna a sí misma por leyes fatales, mecánicas. La materia es eterna, pero ella sola es eterna. Salidos del polvo, volveremos al polvo. Lo que llamamos alma, el conjunto de nuestras facultades intelectuales, la conciencia, no es más que una función del organismo que se desvanece con la muerte. El pensamiento es una secreción del cerebro, ha dicho Karl Vogt, y el mismo autor añade: las leyes de la naturaleza son fuerzas inflexibles. No conocen ni la moral ni la benevolencia. Si la materia es el todo, ¿qué es pues la materia? Los materialistas mismos no podrían decirlo, pues la materia, tan luego como se la analiza en su esencia íntima, se oculta, se desvanece y huye como un engañoso espejismo. Los sólidos se cambian en líquidos, los líquidos en gases, más allá del estado gaseoso viene el estado radiante, después, por medio de innumerables refinamientos cada vez más sutiles, la materia pasa al estado imponderable. Se convierte en esa sustancia etérea que llena el espacio, de tal manera tenue, que se la tomaría por el vacío absoluto si la luz no la hiciese vibrar al atravesarla.
Los mundos se bañan en sus oleadas como en las de un océano fluídico. Así, de grado en grado, la materia se pierde en un polvo invisible. Todo se resume en fuerza y movimiento. Los cuerpos, orgánicos e inorgánicos, nos dice la ciencia, minerales, vegetales, animales, hombres, mundos, astros, no son más que agregados de moléculas, y estas moléculas están compuestas de átomos, separados los unos de los otros en un estado de movimiento constante y de renovación perpetua. El átomo es invisible aun con el auxilio de los lentes de mayor fuerza. Apenas puede concebirse con el pensamiento, tan extremada es su pequeñez uno. Y esas moléculas, esos átomos se agitan, se mueven, circulan, evolucionan en torbellinos incesantes, en cuyo centro la forma de los cuerpos solo se mantiene en virtud de la ley de atracción. Puede pues decirse que el mundo está compuesto de átomos invisibles regidos por fuerzas inmateriales. Así que se examina de cerca la materia, se desvanece como el humo. Su realidad no es más que aparente y no puede ofrecernos ninguna base de certidumbre. No hay realidad permanente, no hay certidumbre más que en el espíritu. Tan solo a él se revela el mundo en su unidad viviente y en su eterno esplendor. Tan solo él puede gozar y comprender su armonía. El universo se conoce, se refleja y se posee en el espíritu. El espíritu es más aún. Es la fuerza oculta, la voluntad que gobierna y dirige la materia mensajitat moulem y le da la vida. Todas las moléculas, todos los átomos, hemos dicho, se agitan y se renuevan incesantemente. El cuerpo humano es como un torrente vital donde las aguas suceden a las aguas. Cada partícula arrebatada a la circulación, es reemplazada por otras partículas. El cerebro mismo está sometido a estos cambios, y nuestro cuerpo todo entero se renueva en algunos meses. Es inexacto, pues, decir que el cerebro produce el pensamiento. No es más que su instrumento. A través de las modificaciones perpetuas de la carne, nuestra personalidad se mantiene, y, con ella, nuestra memoria y nuestra voluntad. Hay en el ser humano una fuerza inteligente y consciente que rige el movimiento armonioso de los átomos materiales según las necesidades de la existencia, un principio que domina la materia y le sobrevive. Lo mismo sucede con el conjunto de las cosas. El mundo material no es más que el aspecto exterior, la apariencia cambiante. Más aún, se ha visto al fundador del positivismo, Auguste Comte, después de haber eliminado todos los problemas religiosos y metafísicos, volver a las cualidades ocultas y misteriosas de las cosas uno y terminar su obra fundando el culto de la tierra. Este culto tenía sus ceremonias y sus sacerdotes asalariados. Verdad es que los positivistas han renegado de estas aberraciones. No insistiremos sobre este punto como tampoco sobre la particularidad de la vida de Littre, sabio eminente, jefe venerado del ateísmo moderno, haciéndose bautizar en su lecho de muerte después de haber aceptado las visitas frecuentes de un sacerdote católico. Semejante mentis, infligido a los principios de toda una vida, debe, sin embargo, ser señalado. Estos dos ejemplos dados por los maestros del positivismo, demuestran la impotencia de las doctrinas que se desentienden de las aspiraciones del ser moral y religioso. Ellos prueban que nada puede fundarse sobre negaciones y sobre la indiferencia, y que, a pesar de todos sus sofismas, llega una hora en que el pensamiento del más allá surge ante los escépticos más empedernidos. No obstante, no puede negarse que el positivismo no haya tenido su razón de ser y no haya prestado incontestables servicios al espíritu humano, obligándole a dar mayor fuerza a sus argumentos, a precisar sus teorías y a dar campo más ancho a la demostración. Cansados de las abstracciones metafísicas y de las vanas discusiones de escuela, sus fundadores han querido colocar la ciencia en un terreno sólido. Mas la base elegida por ellos era tan mezquina, que su edificio ha carecido de amplitud y de solidez. Al querer restringir el dominio del pensamiento, han aniquilado las más bellas facultades del alma. Al rechazar las ideas de espacio, de infinito, de absoluto, han quitado a ciertas ciencias, a las matemáticas, a la geografía, a la astronomía, toda posibilidad de desarrollarse y de progresar. Se ha visto este hecho significativo, en el campo de la astronomía estelar. Ciencia proscrita por Auguste Comte como perteneciente al dominio de lo incognoscible, es precisamente donde se han realizado los más bellos descubrimientos. El positivismo es incapaz de suministrar una base moral a la conciencia. El hombre, en este mundo, no tiene solo derechos que ejercer, tiene también deberes que llenar. Esta es la condición precisa de todo orden social. Mas, para llenar nuestros deberes, es menester conocerlos y, ¿cómo conocerlos si nos desentendemos del objeto de la vida, de los orígenes y del fin del ser?
¿Cómo conformarnos a la regla de las cosas, según la propia expresión de Littre, si nos privamos de explorar el dominio del mundo moral y el estudio de los hechos de conciencia? Con un objeto laudable, ciertos pensadores, materialistas y positivistas, han querido fundar lo que han llamado la moral independiente, esto es, la moral libre de toda concepción teológica, de toda influencia de cultos y de religiones. Han creído que este sería un terreno neutro donde podrían encontrarse todos los buenos espíritus. Pero los materialistas no han reflexionado que al negar la libertad, toda moral ha de resultar impotente y vana. Desprovisto de libertad, el hombre no es más que una máquina, y una máquina para nada necesita la moral. Menester hubiera sido también que la noción del deber fuese aceptada por todos para ser eficaz, y, ¿sobre qué puede apoyarse la noción del deber en una teoría mecánica del mundo y de la vida? La moral no puede ser tomada como base, como punto de partida. Es una consecuencia de principios, el coronamiento de una concepción filosófica. Y por esto la moral independiente no ha pasado de ser una teoría estéril, una ilusión generosa, sin influencia alguna en las costumbres. En su estudio atento y minucioso de la materia, las escuelas positivistas han contribuido a enriquecer ciertas ramas de los conocimientos humanos, pero han perdido de vista el conjunto de las cosas y las leyes superiores del universo. Al encerrarse en su dominio exclusivo, han imitado al minero que se sume cada vez más en las entrañas del suelo, descubre los tesoros ocultos y no ve el gran espectáculo de la naturaleza que se manifiesta bajo los rayos del sol. Estas escuelas no han sido siquiera fieles a su programa, pues después de haber proclamado el método experimental como el único medio de llegar a la verdad, se las ha visto darse un mentis a sí mismas negando a priori todo un orden de fenómenos, de manifestaciones psíquicas que hemos de examinar. Conviene hacer notar que la ciencia positiva ha manifestado tanta incredulidad desdeñosa ante estos hechos que venían a echar por tierra sus teorías, como los hombres de iglesia más intolerantes. El positivismo no puede ser considerado como la última etapa de la ciencia. Esta es progresiva por esencia, y sabrá completarse. El positivismo no es más que una de las formas temporales de la evolución filosófica. Los siglos no han sucedido a los siglos, las obras de los sabios y de los filósofos no han sido acumuladas para terminar en la teoría de lo incognoscible. El pensamiento evoluciona, se desenvuelve, y cada día penetra más adelante. Lo que era desconocido ayer, será conocido mañana. La marcha del espíritu humano no tiene término. Fijarle uno, es negar la ley del progreso, es desconocer la verdad. 8. La crisis moral. Del examen precedente resulta que el mundo del pensamiento se halla ahora dividido entre dos sistemas contradictorios y enemigos. Nuestro tiempo, considerado bajo este punto de vista, es un tiempo de inquietud y de transición. La fe religiosa se entibia y las grandes líneas de la filosofía del porvenir no se manifiestan aún más que a un corto número de investigadores. Ciertamente, la época en que vivimos es grande por la cantidad de progresos realizados. La civilización moderna, provista de poderosos instrumentos, ha transformado la faz de la tierra, ha aproximado los pueblos suprimiendo las distancias. La instrucción se ha extendido. Las instituciones han mejorado. El derecho ha reemplazado al privilegio, y la libertad triunfa del espíritu de rutina y del principio de autoridad. Una gran batalla está empeñada entre el pasado que no quiere morir, y el porvenir que hace esfuerzos para nacer a la vida. Gracias a esta lucha, el mundo se agita y marcha obedeciendo a un impulso irresistible, y el camino andado, los resultados adquiridos, nos hacen presagiar conquistas más sorprendentes, más maravillosas aún. Pero si los progresos llevados a cabo en el orden físico y en el intelectual son notables, el adelanto moral, en cambio, es nulo. Sobre este punto, el mundo parece más bien retroceder. Las sociedades humanas, entregadas a la fiebre de las pasiones políticas y de las empresas industriales y financieras, sacrifican sus intereses morales al bienestar material. Si la obra de la civilización nos aparece bajo magníficos aspectos, tiene también, como todas las cosas humanas, sombríos reversos. Ha mejorado, sin duda, hasta cierto punto las condiciones de la existencia, pero ha multiplicado las necesidades a fuerza de satisfacerlas, al avivar los apetitos y los deseos, ha favorecido en igual grado el sensualismo y ha aumentado la depravación. El amor al placer, al lujo, a las riquezas, es cada día más ardiente. Se quiere adquirir, se quiere poseer a cualquier precio. Tal es el origen de esas especulaciones desvergonzadas que se ostentan en plena luz. De ahí proviene esa postración de los caracteres y de las conciencias, ese culto ferviente que se rinde a la fortuna, verdadero ídolo cuyos altares han reemplazado los de las divinidades caídas.
La ciencia y la industria han centuplicado las riquezas de la humanidad, mas estas riquezas no han aprovechado directamente más que a un corto número de sus miembros. La suerte de los pequeños continúa siendo precaria, y la fraternidad ocupa más lugar en los discursos que en los corazones. En medio de las ciudades opulentas, es posible aún morirse de hambre. Las fábricas, las aglomeraciones obreras, se han convertido en focos de corrupción física y moral, como los infiernos del trabajo. La embriaguez, la prostitución, el libertinaje esparcen por todas partes su ponzoña, agotan la vida en su fuente, y empobrecen las generaciones, en tanto que las hojas públicas siembran a porfía la injuria y la mentira, y que una literatura malsana excita los cerebros y debilita las almas. La desesperación y el suicidio causan cada día nuevos estragos. El número de los suicidas, que era de 1.500 en 1820, en Francia, es en el día de más de 8.000. Cada año, 8.000 seres, por falta de energía y de sentido moral, desertan de las luchas fecundas de la vida refugiándose en lo que creen ser la nada. El número de los crímenes y de los delitos se ha triplicado de 50 años a esta parte. Y entre los condenados, la proporción de los adolescentes es considerable. Debemos ver en tal estado de cosas los efectos del contagio del medio, de los malos ejemplos recibidos desde la infancia, de la falta de firmeza en los padres y ausencia de educación en la familia. Hay todo esto y más aún. Nuestros males proceden de que no obstante los progresos de la ciencia y el desarrollo de la instrucción, el hombre se ignora aún a sí mismo. Sabe poco de las leyes del universo y nada de las fuerzas que existen en él. El conócete a ti mismo del filósofo griego, continúa siendo, para la inmensa mayoría de los hombres, un llamamiento estéril. Lo mismo que hace 20 siglos, menos quizá, el hombre no sabe lo que es, de dónde viene, a dónde va, ni cuál es el verdadero objeto de la existencia. Ninguna enseñanza ha venido a comunicarle la noción exacta de su papel en este mundo, de sus deberes y de sus destinos. El espíritu humano vacila, indeciso, entre las solicitudes de dos poderes. Por una parte, las religiones con su séquito de errores y de supersticiones, su espíritu de dominación e intolerancia, pero también con los consuelos que emanan de ellas y los débiles resplandores que han conservado de las verdades primordiales. Por la otra, la ciencia, materialista en sus principios como en sus fines, con sus frías negaciones y su tendencia exagerada al individualismo, pero también con el prestigio de sus trabajos y de sus descubrimientos. Y estos dos colosos, la religión sin pruebas y la ciencia sin ideal, se desafían, luchan cuerpo a cuerpo, combaten sin poderse vencer, pues cada una de ellas responde a una necesidad imperiosa del hombre. La primera habla a su corazón, la segunda a su entendimiento y a su espíritu. A su alrededor se acumulan las ruinas de numerosas esperanzas y aspiraciones destruidas, los sentimientos generosos se debilitan, la división y el odio sustituyen a la benevolencia y a la concordia. En medio de esta confusión de ideas, la conciencia se ha desviado y ha perdido su brújula. Acongojada, camina a la aventura, y en la incertidumbre que la oprime, se le ocultan lo bueno y lo justo. La situación moral de los humildes y de los abrumados bajo el peso de la vida ha llegado a ser intolerable entre dos doctrinas de las cuales la una no ofrece más perspectiva a sus dolores ni más término a sus males que la nada, y la otra un paraíso inaccesible o una eternidad de suplicios. ¿Cómo saldrá la humanidad de esta crisis? No hay para ello más que un medio: hallar un terreno de conciliación en donde estas dos fuerzas enemigas, el sentimiento y la razón, puedan aunarse para el bien y la salvación de todos. Todo ser humano lleva en sí estas dos fuerzas que gobiernan alternativamente su pensamiento y sus acciones, y cuyo acuerdo proporciona equilibrio y armonía a sus facultades, centuplica sus medios de acción y comunica a su vida rectitud y unidad de tendencias y de miras, mientras que sus contradicciones y sus luchas engendran en él el desorden. Y lo que se produce en cada uno de nosotros se manifiesta en la sociedad entera y causa la perturbación moral que la atormenta. Para que este conflicto tenga término, es menester que la luz se haga a los ojos de todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Hombres, mujeres y niños, es menester que una nueva enseñanza popular venga a dar claridad a las almas sobre su origen, sus deberes y sus destinos. Porque en esto se encierra todo. Estas soluciones son las únicas que pueden servir de base a una educación viril y hacer a la humanidad verdaderamente fuerte y libre. Su importancia es capital, tanto para el individuo a quien guían en su tarea cotidiana, como para la sociedad cuyas instituciones y relaciones dirigen. La idea que el hombre se forma del universo, de sus leyes, del papel que le cabe representar en este vasto teatro, se refleja en toda su vida e influye en sus determinaciones. A ella obedece el plan de conducta que se traza, el fin que se propone y hacia el cual se encamina.
En vano sería que procurásemos eludir estos problemas. Se presentan por sí mismos a nuestra mente, nos dominan y nos envuelven en sus profundidades. Ellos son el eje de todas las civilizaciones. Cada vez que una concepción nueva del mundo y de la vida penetra en el espíritu humano y se infiltra progresivamente en todos los centros, el orden social, las instituciones y las costumbres reciben inmediatamente su impresión. Las concepciones católicas han creado la civilización de la Edad Media, y formado la sociedad feudal, monárquica y autoritaria. Entonces, así en la tierra como en el cielo, era el reinado de la gracia y del capricho. Estas concepciones han dejado de existir. No encuentran ya lugar en el mundo moderno. Mas al abandonar las antiguas creencias, el presente no ha sabido reemplazarlas. El positivismo materialista y ateo no ve en la vida más que una combinación pasajera de materia y de fuerza, ni en las leyes del universo más que un mecanismo brutal. No tiene noción alguna de justicia, de solidaridad ni de responsabilidad. Resulta de esto una relajación general de los lazos sociales, un escepticismo pesimista, un desprecio de toda ley y de toda autoridad que podrían conducirnos al abismo. Las religiones dogmáticas nos llevaban a la arbitrariedad y al despotismo, el materialismo conduce lógica e inevitablemente a la anarquía y al nihilismo. Por esta razón debemos considerarlo como un peligro, como una causa de decadencia y de envilecimiento. Podría ser que estas apreciaciones parezcan excesivas y se nos tache de exageración. Nos bastaría, en tal caso, referirnos a las obras de los materialistas eminentes, y citar sus propias conclusiones. He aquí, por ejemplo, lo que escribe entre tantos otros Jules Sauer I, en este universo donde no hay más que tinieblas y silencio, tan solo el hombre vela y padece. Empieza a comprender la vanidad de todo cuanto ha creído, de todo cuanto ha amado, la nada de la belleza, la ironía de la ciencia. Si algo vano e inútil hay en el mundo, es el nacimiento, la existencia y la muerte de los innumerables seres que vegetan en la superficie de nuestro ínfimo planeta. Esta existencia que tiene por condición la lucha encarnizada de todos contra todos, la violencia o la astucia, parecerá a todos los seres conscientes un sueño siniestro, una alucinación dolorosa, en cuya comparación la nada sería un bien. Pero si somos los hijos de la naturaleza, si ella nos ha creado y nos ha dado el ser, somos nosotros, a nuestra vez, quienes la hemos dotado de todas las cualidades ideales que la ornamentan a nuestros ojos, quienes hemos tejido el velo luminoso bajo el cual se nos aparece. La eterna ilusión que encanta o que atormenta el corazón del hombre es, por tanto, su obra. En este universo, donde todo es tinieblas y silencio, solo él vela y sufre sobre este planeta, pues solo él, tal vez con sus hermanos inferiores, medita y piensa. Apenas si comienza a comprender la vanidad de todo en lo cual ha creído, de todo lo que ha amado, la nada de la belleza, la mentira de la bondad, la ironía de toda ciencia humana. Después de haberse adorado ingenuamente en sus dioses y en sus héroes, cuando ya no tiene fe ni esperanza, he aquí que siente que la naturaleza misma se desvanece, que no era, como todo lo demás, sino apariencia y superchería. Una escritora materialista, poetisa de gran talento, Madame Ackerman, no vacila en expresarse así: no diré a la humanidad progresa. Le diré muere, y pues ningún progreso te arrancará jamás a las miserias de la condición terrestre. Y tales ideas no pertenecen exclusivamente a algunos escritores. Gracias a una literatura que deshonra el hermoso nombre de naturalismo, han penetrado en forma de novelas y folletines sin cuento, hasta en los centros más humildes. Con la opinión de que la nada es preferible a la vida, ¿cabe admirarse de que el hombre cobre odio a la existencia y al trabajo? ¿Podremos negarnos a comprender por qué el desaliento y la desmoralización se infiltran poco a poco en los espíritus? No, no son tales doctrinas las que han de inspirar a los pueblos la grandeza de alma, la firmeza en los tiempos malos, el valor en la adversidad. Una sociedad sin esperanza, sin fe en el porvenir, es como un hombre perdido en el desierto, como una hoja seca que rueda al capricho de los vientos. Bueno es combatir la ignorancia y la superstición, mas es preciso sustituirlas con creencias racionales. Para marchar con paso firme en la senda de la vida, para preservarse de los desfallecimientos y de las caídas, se necesita una convicción robusta, una fe que nos eleve por encima del mundo material, es menester ver el fin y esforzarnos por alcanzarle. El arma más segura en el combate terrestre, es una conciencia recta e ilustrada. Pero si la idea de la nada nos domina, si creemos que la vida no tiene continuación, y que todo termina con la muerte, entonces, para ser lógicos, el cuidado de la existencia material y el propio interés deben dominar todos los demás sentimientos. ¿Qué nos importará un porvenir que no habremos de conocer?
¿A título de que vendrán a hablarnos de progreso, de reformas, de sacrificios? Si no hay para nosotros más que una existencia efímera, solo nos resta aprovecharnos de la hora presente, disfrutar de sus alegrías, y apartar todos los padecimientos y todos los deberes. Tales son los razonamientos a que conducen forzosamente las teorías materialistas, razonamientos que a cada instante oímos formular y vemos practicar en torno nuestro. ¿Cuántos estragos no han de producir semejantes doctrinas en medio de una rica civilización, ya muy desarrollada en el sentido del lujo y de los goces físicos? Sin embargo, no todo ideal está muerto. El alma humana tiene aún a veces el sentimiento de su miseria, de la insuficiencia de la vida presente, y de la necesidad del más allá. En la mente del pueblo subsiste una especie de intuición. Engañado por espacio de siglos, el pueblo se ha hecho incrédulo respecto a todos los dogmas, pero no es escéptico. Aunque con vaguedad y confusión, cree, aspira a la justicia. Y el culto del recuerdo, las manifestaciones conmovedoras del 2 de noviembre, que llevan a las multitudes hacia las tumbas de los muertos queridos, denotan también un instinto confuso de la inmortalidad. No, el pueblo no es ateo, puesto que cree en la justicia inmanente como cree en la libertad, pues la justicia y la libertad existen en virtud de las leyes eternas y divinas. Este sentimiento, el más grande, el más bello que pueda hallarse en el fondo del alma, este sentimiento nos salvará. Para ello, bastará hacer comprender a todos que la noción de la justicia que llevamos grabada en nuestro interior, es la ley misma del universo, que rige todos los seres y todos los mundos, y que, por ella, el bien debe triunfar finalmente del mal y la vida salir de la muerte. Al mismo tiempo que aspira a la justicia, el pueblo busca su realización. La busca, en el terreno político como en el terreno económico, en el principio de asociación. El poder popular ha empezado por tender sobre el mundo una vasta red de asociaciones obreras, un agrupamiento socialista que abraza todas las naciones, y, bajo una sola bandera, hace oír en todas partes los mismos llamamientos, las mismas reivindicaciones. Hay en esto, sin ninguna duda, al mismo tiempo que un espectáculo lleno de enseñanzas para el pensador, una obra que entraña grandes consecuencias para el porvenir. Inspirada por las teorías materialistas y ateas, llegaría a ser un instrumento de ruina, pues su acción daría por resultado tempestades violentas, revoluciones dolorosas. Contenida en los límites de la prudencia y de la moderación, puede mucho en favor de la humanidad. Venga un rayo de arriba a iluminar a estas atareadas muchedumbres, venga un ideal elevado a reanimar estas masas ávidas de progreso, y gracias a este movimiento, se verá a todas las antiguas patrias, a todas las viejas formas sociales disolverse y confundirse en un mundo nuevo, fundado en el derecho de todos, en la solidaridad y en la justicia. La hora presente es una hora de crisis y de renovación. El mundo está fermentando, la corrupción crece, la sombra se extiende, el peligro es grande. Pero detrás de la sombra vemos la luz, detrás del peligro vemos la salvación. Una sociedad no puede perecer. Si lleva en su seno elementos de descomposición, contiene también los gérmenes que la han de transformar y redimir. La descomposición anuncia la muerte, pero en cambio, precede al renacimiento. Puede ser el preludio de otra vida. ¿De dónde vendrán la salvación, la luz, la rehabilitación? No de la Iglesia. La Iglesia es impotente para regenerar el espíritu humano. Tampoco de la ciencia. No se ocupa ni de los caracteres ni de las conciencias, sino tan solo de lo que afecta a los sentidos. Y nada de lo que constituye la vida moral, los grandes corazones y las sociedades fuertes, la abnegación, la virtud, el amor al bien, nada de eso puede ser percibido por los sentidos. Para levantar el nivel moral, para detener la doble corriente de la superstición y del escepticismo que conducen igualmente a la esterilidad, lo que hace falta es una concepción nueva del mundo y de la vida que, apoyándose en el estudio de la naturaleza y de la conciencia, en la observación de los hechos y en los principios de la razón, fije el objeto de la existencia y ordene nuestra marcha progresiva. Lo que se necesita es una enseñanza de donde se desprenda un móvil de perfeccionamiento, una sanción moral y una certidumbre para el porvenir. Pues bien, esta concepción, esta enseñanza existen ya y se vulgarizan todos los días. En medio de las disputas y de las divagaciones de las escuelas, una voz se ha dejado oír, la voz solemne de los muertos. Del otro lado de la tumba han revelado estar más vivos que nunca, y ante sus instrucciones el velo que nos ocultaba la vida futura se ha rasgado. La enseñanza que nos dan reconciliará a todos los sistemas enemigos, y de los escombros, de las cenizas del pasado, hará brotar una llama nueva. En la filosofía de los espíritus volvemos a encontrar la doctrina oculta que abraza todas las edades,
haciéndola revivir bajo formas más grandes y más puras. Reúne sus restos esparcidos y los amasa con un fortísimo cemento para reconstituir un monumento grandioso capaz de cobijar a todos los pueblos y a todas las civilizaciones. Para asegurar su duración, lo asienta sobre la roca de la experiencia directa del hecho constantemente renovado. Y, gracias a ella, vemos desenvolverse a los ojos de todos, en la espiral infinita de los tiempos, el drama inmenso de la vida inmortal, con las existencias innumerables y los progresos incesantes que reserva cada uno de nosotros en la escala colosal de los mundos. Semejante doctrina puede transformar pueblos y sociedades llevando la luz doquiera haya tinieblas, derritiendo con su calor todo el hielo y egoísmo acumulado en las almas y revelando a todos los hombres las leyes sublimes que los unen con los lazos de una estrecha, de una eterna solidaridad. Hará la conciliación por medio de la paz y la armonía. Por ella aprenderemos a obrar con el mismo espíritu y el mismo corazón. Y la humanidad, consciente de su fuerza, avanzará con paso más firme hacia sus magníficos destinos. Expondremos los principios esenciales de esta enseñanza en la segunda parte de esta obra, después de lo cual indicaremos las pruebas experimentales y los hechos de observación que le sirven de base.